Bueno, pues continuamos la interesantísima mañana con una sesión un poco menos sesuda, un poco más ligera, o quizá no, porque bueno, pues vamos a hablar simplemente desde otra perspectiva. Yo soy Ana Verástegui, soy investigadora y directora del Instituto Universitario de la Familia y profesora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y bueno, agradezco muchísimo a la Facultad de Teología haberme invitado a participar, a formar parte de esta mesa, moderando este coloquio. Y también pues, aprovechar la oportunidad para escuchar las aportaciones de esta mañana, que la verdad que han sido muy, muy valiosas. El objetivo de esta mesa es preguntarnos si la conversión de San Ignacio, de la que ya hemos hablado largo y tendido, y que ocurrió en un lugar concreto, en un tiempo concreto, sigue teniendo algo que decir en otro tiempo, el nuestro, y en otros lugares. Y para ello hemos convocado a 3 personas que desarrollan su vida y su misión en lugares y ámbitos diferentes como la familia, la educación, la pastoral o la espiritualidad, para que bueno, vayamos contando cómo se refleja aquella historia en nuestra historia, ¿no? Presento entonces a los participantes de este coloquio. Al extremo está José de Pablo Martínez de Ubago, jesuita. Él estudió en los jesuitas de Madrid, entró en la compañía después de un año de estudiar farmacia y luego se ha entregado a las letras. Es antiguo alumno de Comillas, donde estudió filosofía y teología. Luego hizo el máster de periodismo del país, la licenciatura en teología en Dublín y durante 10 años se ha dedicado a la pastoral juvenil y universitaria en colegios y centros de pastoral de Madrid, Coruña y Burgos. Luego ha estado 7 años en Bruselas trabajando para la Conferencia de Provinciales y Jesuitas de Europa y Oriente Próximo y el año pasado ha vuelto a España para trabajar en los Centros Internacionales de Espiritualidad de Manresa y luego de Salamanca y es además viceasistente eclesiástico mundial de las CVX, que creo que sabrán lo que es, pero es una asociación mundial de laicos de espiritualidad ignaciana. Bueno, lo que más le gusta de su trabajo, y así nos contaba a la hora de darnos algunas notas de su biografía, era buscar un lenguaje actual para hablar de Dios y acompañar a las personas de todo el mundo en sus búsquedas espirituales, así que nos podrá también dar pistas de cómo ha encontrado los procesos de conversión en ese camino. En el centro está Marta Medinas Valguerías, que es profesora de la Facultad de Teología de la Universidad de Comillas, imparte asignaturas identitarias que son Cristianismo y Ética Social, PSC e Introducción al Hecho Religioso. Y por lo tanto trabaja con alumnos de distintas carreras y facultades de la universidad. Además, imparte la asignatura de Cristianismo y Religiones del Mundo en el programa Intercambio Sapiens del ICAI. Es antigua alumna de Comillas también, bueno, lo somos todos en esta mesa, donde estudió filosofía y teología, el máster de teología dogmática y fundamental. Ha trabajado como secretaria en la cátedra Francisco José de Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión y actualmente es secretaria de la revista Razón y Fe. Fuera de Comillas, que también existe la vida fuera de Comillas, ha sido catequista, monitora, formadora, voluntaria de Cáritas en su parroquia de origen, que es San Alfonso María de Ligorio, y actualmente participa en la pastoral prebautismal de la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Campamento. También colabora desde hace 3 años en la Escuela de Formación Misionera de Madrid. Y bueno, ella, además del mundo de la universidad, del mundo de la teología, del mundo de la pastoral en las parroquias, pues nos puede hablar también del mundo de la familia, como hija de misioneros de Ocasha, como pues, miembro de un matrimonio y también como madre, ¿no? Y finalmente tenemos aquí a mi izquierda a Luis Salinas Roca, jesuita también, nacido en Lleida, donde vivió con su familia y estudió primaria en el Colegio Joc de la Bola y secundaria en el Colegio Montserrat de los Maristas y luego se traslada a Barcelona, donde hizo la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estuvo en acompañamiento con el jesuita Marc Vilarasau, tras lo cual entró en el noviciado de la Compañía de Jesús el 8 de septiembre de 2010. Hizo los votos, estudió filosofía en Salamanca, hizo el magisterio en Valladolid, en el Colegio de San José y el Centro Loyola. Esto para que vayan viendo los ámbitos y los mundos pues que están aquí representados. Ha estudiado el bachiller de teología aquí en Comillas y luego la licencia en Berkeley.
y desde el septiembre pasado coordina la pastoral con jóvenes Magis de la Compañía de Jesús y también es coordinador de la red Magis en España. Así que tenemos representados en la mesa, aparte de ilustres antiguos alumnos de esta casa, personas que están repartidas por el mundo y por los distintos mundos, acompañando a personas en sus procesos de búsqueda espiritual. Y bueno, pues vamos a hacer una especie de coloquio en el que también invito a los miembros de las jornadas a participar. Después de un ratito de charla os invitaremos a también compartir vuestros lugares y vuestros puntos de vista. Bueno, pues vamos a empezar por traer a la memoria, por el sentir y por el gustar, y le preguntamos primero a Marta cuándo y dónde fue la primera vez que escuchó la historia sobre la conversión de San Ignacio, o a quién se la han contado, o sea, cuál es su historia sobre esta historia. ¿Cuál es tu parte favorita de la conversión de San Ignacio? Que puede ser una imagen, un personaje, un escenario, una palabra, un episodio. Si dijeras lo que más me gusta de toda esta historia, pues, ¿qué sería? Muchas gracias, Ana. Bueno, primero respondo a lo primero, que es cómo conocí la historia de San Ignacio, y tengo que confesar que conocí primero los ejercicios y ya después colateralmente a San Ignacio. Como ha dicho Ana, yo siempre he vivido la vinculación eclesial, el compromiso comunitario y pastoral en el ámbito diocesano, en parroquias diocesanas. Entonces, claro, a mí pues lo ignaciano me quedaba un poquito lejos, algo había oído, pero no lo conocía tanto. Fue a raíz de venir, evidentemente, a estudiar a Comillas cuando empecé a familiarizarme más con San Ignacio. Yo estudié primero filosofía y es verdad que allí en las clases a lo mejor no daba tanto pie a hablar de la espiritualidad ignaciana, pero sí compartía clase con compañeros que eran jesuitas. Entonces algo ya pues se me iba quedando. Pero de esa etapa lo que recuerdo más... Ya está. Ah, vale. Bueno, de la etapa de filosofía, que por eso os he dicho que conocí los ejercicios antes que a San Ignacio, recuerdo que me apunté a unas jornadas que organizaba la pastoral de la universidad. Digo, a unas jornadas, a unos ejercicios, a una tanda de ejercicios que eran solo 4 días. Y yo recuerdo que me encontré como pez en el agua, que era la primera vez que los hacía, pero que, bueno, no se encajaron muy bien conmigo. Me ayudaba mucho a reconciliar la parte intelectual y la afectiva, que para mí eran las dos muy importantes, y a lo mejor en otros sitios no lo había visto tan reconciliado. Las claves que te daban como para guiarte en tu vida interior, aquello se me quedó, ¿no? Y sí que me gustó mucho. Y a partir de ahí, pues también ya me empezó a dar como más intriga de quién era San Ignacio. Y luego, al estudiar teología, el bachiller, ahí sí que conocí mucho más de su vida, de su conversión, porque claro, en clase de teología es más fácil que salgan a colación elementos pues, de la espiritualidad ignaciana, de la vida de San Ignacio, pues a través de profesores, pero también, como decía antes, de compañeros y de conversaciones más formales, menos informales. Yo creo que nunca nadie me ha contado la conversión de Ignacio así como de pe a pa, ¿no? Como de corrido, pero sí me han ido llegando como momentos, intuiciones que yo pues se me han ido quedando ahí hasta que ya decidí yo leerme la autobiografía de San Ignacio y como tener un poco el dibujo completo, ¿no? De la etapa de teología lo que más me acuerdo es cuando me contaron la iluminación del Cardener, pero porque, tal y como lo describieron, como lo ha descrito también el profesor Quinza antes, ver nuevas todas las cosas sintonizaba mucho con lo que para mí estaba siendo estudiar teología, que era volver a redescubrir la fe de otra manera, por el camino pues a mí misma también, mi espiritualidad. Entonces creo que me quedé con esa imagen porque a mí me decía mucho de mí misma en ese momento, ¿no? Pero si tú me preguntas hoy qué es lo que más me gustó de la conversión de San Ignacio, diría que, fíjate, es el hecho de que se llame a sí mismo el peregrino, ¿no? Porque yo creo que la conversión, sí hay momentos, entre comillas, de caída de caballo, ¿no? Hay momentos que marcan un antes y un después, pero como también ha dicho el profesor antes, es un proceso. Y es un peregrinar constante y un reorientarse constante hacia Dios, ¿no? Y ya dicen los autores espirituales que en cuanto te paras en ese proceso empiezas a retroceder. Entonces me parece muy sugerente que él a sí mismo se llame el peregrino, porque lo que hizo precisamente es ese peregrinaje, esa búsqueda constante de Dios, y eso es también lo que nos transmitió. Muy bien, pues muchísimas gracias.
ahora. Que le estoy dando un botón que no es. La misma pregunta. ¿Cuál es tu historia con esta historia y cuál es la parte que más te gusta? Para Luis, cuéntanos. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo descubrí la historia de San Ignacio más o menos cuando tenía, de la conversión de San Ignacio, cuando tenía 22 años, porque yo también, mi parroquia de donde vivía yo, en Lérida, pues era una parroquia diocesana y vamos, pues no, allí no conocí la historia de San Ignacio, pero en mi familia pues había mucha tradición de ir los sábados a lo que llamamos el Splay, que es una especie de scouts, para que os hagáis una idea. Y la parroquia donde pues le gustó más a mis padres que fuésemos fue la de los jesuitas en Lérida, la parroquia de San Ignacio. Bueno, yo fui creciendo y estudiando y todo, y cuando estaba en la universidad pues le pregunté al jesuita con el que me acompañaba, bueno, ¿y este San Ignacio, quién es? Porque no tenía ni idea. Y entonces me dio un libro, el libro Solo y a pie, de Tellechea. Y me lo leí, me lo empecé a leer pues desde el principio hasta que fue a París, San Ignacio. Y me pareció muy aburrido. O sea, primera impresión, ¿no? Esa fue mi primera impresión de lo que es. Vamos, es que casi ni recuerdo nada. Yo creo que me lo leía, pues, bueno, sí, pero vamos, que no me interesó. Y lo dejé. Y a los 3 años o una cosa así, ya yo lo dejé, pero estaba con el marcapáginas ahí en la estantería. Y claro, porque yo si empiezo una cosa la acabo, no digo cuándo, pero la acabo. Entonces, a los 25 años, pues dije, mira, ahora que ya había terminado un máster que había hecho y no sé qué, y dije, primeras navidades sin exámenes ni nada, dijo, va, me lo leo y así lo quito de en medio. Y me enganchó tanto la disponibilidad de Ignacio a partir de París. Yo digo, la disponibilidad la tenía desde el principio, pero antes no, yo creo que no era mi momento, lo que sea. Pues me enganchó tanto que yo dije, mira, yo quiero vivir esto, y fue cuando pedí entrar en el noviciado. O sea que gracias a eso estoy aquí, pero no gracias a la primera parte cuando lo leí, sino después, cuando lo leí ya cuando me tocaba, ¿no? Vamos, cuando me tocaba, cuando me tocaba, cuando el libro me tocó. Exacto. Sí. Y bueno, claro, siendo jesuita, pues la conversión de Ignacio se explica muchísimo, y especialmente estando en el noviciado, porque cuando el noviciado lo hicimos en San Sebastián, en mi época, y en las semanas ignacianas pues íbamos por los colegios de la compañía que hay en el País Vasco, a explicar, pues hacer alguna actividad y así. Y nosotros hacíamos una representación con un teatrillo así con marionetas, con títeres, que le llamamos Novi y Cío, que eran 2 personajes, pues como trancas y barrancas en el programa del hormiguero, ¿no? Pues hacíamos una representación de pues cómo había sido la conversión, sobre todo de San Ignacio, porque explicábamos Pamplona y bueno, y después pues la conversión básicamente. Y el momento más bonito, porque era una representación para los niños de infantil y los primeros cursos de primaria, pues eso, de 4 a 7 u 8 años. Y lo más divertido era cuando cantábamos el rock de Nacho, que una canción que pues no sé quién se había inventado, pero que era la tradición en el noviciado, pues cantarla y era pues un rock que cantábamos y representábamos, y claro, todos los niños cantando también, y era muy divertido. O sea que son como los 2 extremos, ¿no? Desde conocer la historia a los 22 años con mucha, bueno, pues sin que te afecte mucho, a conocerla con 4 años y cantando, bailando, pero bueno, eso en cuanto a la historia en sí. Y el momento que a mí más siempre me llamaba la atención
No era ni la bombarda que reventó la rodilla a Ignacio, ni el momento específico de la conversión, sino que era el camino que hizo Ignacio en camilla. Pues no lo hizo él, lo hicieron los 4 valientes que le llevaban, desde Pamplona hasta Loyola, porque yo siempre pensaba, o sea, una persona pesa mucho, y llevar a alguien a cuestas, es que no sé cuánto tiempo debe ser andando, pero 2 semanas mínimo, pues llevar a alguien a cuestas de Pamplona a Loyola, bueno, a mí siempre me ha parecido una heroicidad. Y mucho más que estar en una torre. Bueno, ahora voy a decir cosas, José García de Castro me va a decir después, pero ¿qué estás diciendo? Pero, o sea, más que estar, pues eso, dirigiendo un ejército o la defensa de una ciudad o tal, yo siempre pensaba, y las personas que gracias a esas personas, pues Ignacio pudo llegar a su casa y tener la conversión, ¿no? Bueno, pues ese es el momento que a mí más me llamaba la atención, pero sí, eso. Quizás el palo de dejarse llevar todo ese camino por esas 4 personas también es una enseñanza. Claro, porque Ignacio le gustaba mucho hacer, pero que le hiciesen a él, no sé que si le llevaran le a lo gustaba mejor no mucho. tanto. Entonces, o sea, sí. Buen aprendizaje para esta historia. Pues nada, José, ¿cómo ha sido tu historia con esta historia? Yo soy antiguo alumno de jesuitas, por lo cual la primera vez que oí hablar de San Ignacio fue en el colegio. Pero muy poquito, porque entonces no se hacían semanas ignacianas, ni había tanto como hay ahora. O sea, yo recuerdo solo que nos dijeron, como no había libros de caballería, le dieron la Invitación de Cristo y el Kempis y la vida de los santos, y esto pues generó lo otro. Y eso es con lo que me quedé, pues, haciendo memoria y diciendo, ¿yo cuándo fue la primera vez? Pues fue esa. Pero de momento me quedé con el cañonazo, porque no entendía cómo una situación negativa podía generar tanto bien después. Y sin embargo, luego en la vida, cuando nos preguntabas de qué hemos hablado, cuándo hemos hablado de ello, me he quedado con ese momento porque he visto personalmente y en otros que eso pasa. O sea, que situaciones negativas generan un bien mayor, distinto, inesperado. O sea, San Ignacio era la persona para mí que siempre se ha encontrado con él. ¿Y ahora qué? Y ahora que me han tirado de la muralla, y ahora que no puedo llegar a Tierra Santa, y ahora que no me puedo quedar allí, entonces ¿y ahora qué? Pues eso puso en marcha muchas cosas. Yo creo que lo mejor de todo, de cómo me han enseñado a mí a San Ignacio, es porque me lo contaban personas concretas y a través de su historia concreta. O sea, en el colegio no nos faltaron jesuitas que nos hablaban de pues, cómo estaban desarrollando su labor en la otra parte del mundo, de cómo esto ayudaba a otras personas. Y luego, pues mira, cuando yo tenía 15 años, yo me fui a Granada a un asilo de ancianos y el cañonazo fue que el anciano que yo estaba cuidando se murió. Pues aquello que a los 15 años te puede desbaratar, pues empiezas a ver que servir y vivir van muy unidos, ¿no? Y bueno, y luego eso pues me ha tocado acompañarlo en otros, ¿no? Y seguir viviéndolo. O sea, primero quiero agradecer la oportunidad de volver a Comillas, porque también yo aquí viví esa unión entre pues lo solidario y lo que educamos. Montamos la oficina de lo solidario en aquel tiempo tuyo de psicología, mío de filosofía, y había muchas cosas que estaban unidas. El poder trabajar también en Santa Hortensia con Cáritas, el poder, bueno, pues era siempre vivir y acompañar momentos de ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esta situación humana? ¿No? Y eso es lo que pues hasta ahora más me queda. Pues muchísimas gracias. Yo os cuento que en el 91, a costa de algún centenario, porque aquí centenarios tenemos de vez en cuando, era 450 y 500, 500 del nacimiento, 400, bueno, algún centenario había por ahí. Y entonces yo, que venía de los colegios de las claretianas y luego de los claretianos, me llegó esa invitación de ¿por qué no vamos a un encuentro de jóvenes por aquel centenario? ¿Te apuntas? Basta que me digan te apuntas para que yo diga vale, me apunto. Y no sabía a qué me estaba apuntando y bueno, pues me apunté a una historia que me trae hasta aquí hoy. Y fue la primera vez que escuché la historia de la conversión y que entré en Loyola, en la capilla de la conversión, a la que luego he vuelto tantísimas veces con tantas gentes diferentes a contar yo la historia. Bueno, pues he ido de catequista de la experiencia de Loyola con la pastoral de jóvenes, he ido durante mi etapa universitaria como parte de mis ejercicios, he ido con mis hijos, he ido con mi familia extensa montando allí un plan familiar
Quizá la visita así más última, más bonita, ha sido con los alumnos DEMOS, con los alumnos con discapacidad intelectual que hay ahora en la universidad, que fuimos a contar allí la historia de San Ignacio y contarla de esta manera. Así que, bueno, pues es una historia como que me ha ido acompañando y diría que lo que más me gusta de la historia es con la cantidad de gente con la que la he podido compartir. Y tan diferente y tan distinta, y que nos hemos ido uniendo a partir de esa historia. Y bueno, este es, digamos, el primer impacto, ¿no? El impacto emocional de esa historia, o nuestra historia con esa historia. Yo soy narradora de Godly Play, que es una manera de contar historias de la escritura a los niños, y siempre les preguntamos primero cuál es la parte que más te ha gustado, ¿no? La parte que más me ha gustado ha sido cuando el arca se ha posado, cuando ha salido el elefante, cuando… lo siguiente que les preguntamos ya no es lo que más te gusta, sino lo que te parece más importante. Y por lo tanto, mi segunda pregunta va a tener que ver con cuál es la parte que os parece, no la que más os gusta, sino la que os parece más importante. Y otra pregunta interesante que puede ser si creéis que hay alguna parte de esta historia que podríamos quitar y seguiríamos teniendo todo lo que necesitamos. Es decir, con cuál parte no quitaríais nunca y cuál, bueno, pues a lo mejor os sobra un poco, ¿no? Así que, si queréis, empezamos ahora por Luis. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué parte es la que te resulta más importante? Y si existe alguna parte que a lo mejor no necesitas tanto para poder vivir esta historia. Bueno, a mí lo que me parece más importante de la historia de la conversión de Ignacio es que es todo lo que gira alrededor del fracaso. El fracaso con una idea que tenía Ignacio, pues un ideal que tenía, el fracaso de no poder hacer lo que le hubiese gustado, el fracaso de no tener la apariencia que le hubiese gustado, bueno, etcétera, ¿no? Y creo que ese fracaso, vamos, a mí me parece muy importante porque, y es por lo que lo he visto también en mi vida, ¿no?, que estas pequeñas dosis de fracaso que todos vamos teniendo, que no es nada, vamos, es que forma parte de la vida, ¿no?, es lo que nos ayuda a darnos cuenta, en el fondo, de que no somos Dios, de que no podemos hacerlo todo, de que no somos infinitos. Un aprendizaje que un niño cuando nace, cuando es bebé, no lo tiene, y tiene que ir haciéndose mayor para darse cuenta que su madre no es suya, que los juguetes que tienen los otros niños no son suyos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este fracaso que es tan importante para madurar, bueno, pero bueno, a lo mejor no el fracaso, sino el efecto que este fracaso hace en Ignacio, me parece la parte más importante. Y después la parte que dices, pues esto sería prescindible, también tiene que ver con el fracaso, ¿no? Es el tipo de fracaso, porque hay muchos tipos de fracaso distintos. Bueno, pues puede ser pues darse cuenta que estás cuidando a alguien y que fallece, o la limitación en la vida, la limitación física, la limitación de lo que uno quiere. O sea, hay muchos fracasos en la vida que nos ayudan y que hubiesen ayudado a Ignacio a lo mismo. Evidentemente, hombre, ninguno hubiese sido tan épico como que una bombarda, te estás defendiendo hasta la última gota de sangre, una ciudadela, y una bombarda te revienta la rodilla y todo. Es una historia muy buena, pero otros fracasos yo creo que hubiesen ayudado del mismo modo, ¿no? Ahora, muchas gracias. Y José, ¿cuál es la parte más importante y a lo mejor? Yo me quedo con Manresa. Ajá. Quizás porque la redescubrí el año pasado. Yo pasé de vivir en Bruselas a vivir un año en Manresa. Inicialmente fue el decorado, el escenario, el decir, mira, pues ahí está Montserrat, ahí está Barcelona, y en vez de ir para allá, viene y se queda aquí. Por ese puente pasó, este camino, y empiezas a ver toda la experiencia interior. Yo pensé que había vivido en una cueva, ¿no? En la cueva iba, se retiraba a rezar, vivía en el hospital de pobres, y su propio proceso le llevó a quemarse, pero a estar a punto de la muerte. Bueno, ya nos lo han contado, no quiero yo repetirlo, pero esa experiencia brutal
de chocarse consigo mismo y que esa primera ilusión de Loyola tenía que poner pie a pie, incluso cojeando, y dejar de llevar el bordón del peregrino para dejarlo en manos de Dios y ver el camino que tenía que llevar, eso a mí me parece insustituible. O sea, como un segundo paso de conversión más allá de la espectacularidad de los cañonazos y el tiempo de Loyola. O sea, como si Loyola estuvo 9 meses, como si fuera el embarazo y Manresa fueran los primeros pasos. Y de ahí el querer también que la experiencia que vive él la puedan vivir otros, ¿no? Y empezar ahí a escribir el libro de los ejercicios. Empezar, porque esto fue un proceso mucho más largo, ¿no? Lo que quitaría, preguntas que quitaría, yo quitaría la sensación de que la conversión de San Ignacio o de cualquier otro, o la nuestra, es como un proceso, algo que se da de la noche al día. O sea, pensar que no hay un proceso. Que de Íñigo a San Ignacio, como que basta con que te peguen un cañonazo y ya cambias para toda la vida. Pues nos perderíamos mucho cuando vemos que no, las cosas son procesuales y siempre hay oportunidades nuevas y ahora qué se repite en la vida, ¿no? Bueno, pues esas son las dos claves para mí. O sea, me quedaría con Manresa porque lo he redescubierto y me parece que es un sitio a visitar interiormente, y quitaría todo lo que anula procesos o se queda en cosas fáciles y no respuestas difíciles, ¿no? En conversiones así muy mágicas, ¿no? Sí, sí, eso de hoy para mañana. Existe. Pues Marta, cuéntanos. Bueno, yo voy a hacer un poco de trampa al contestar, porque para mí lo más importante es que no se puede quitar nada precisamente de la historia, pero a ver, me explico. Porque yo creo que al final lo que nos hace a todos ser quienes somos es también nuestra vida y nuestra biografía, todos los pasos que damos en ella, ¿no? Entonces, yo cuando lo pensaba digo, ¿qué es lo importante de San Ignacio? Pues que San Ignacio escuchó una llamada de Dios, respondió generosamente y eso ha hecho tanto bien a muchas personas, ¿no? Y lo sigue haciendo hoy. Y si a él le hicieron falta todos esos pasos, ¿no? Pues bienvenidos sean. O sea, no podemos quitar nada porque todo le dio mucha riqueza para llegar a donde llegó. Claro, lo hemos estado diciendo todos, cómo fue un proceso, con muchas etapas, pero es que es verdad, ¿no? Yo creo que él no tendría esa capacidad de discernir la vida interior si no hubiera pasado por etapas tan distintas, desde la vanidad hasta los escrúpulos exagerados, ¿no? Desde tenerlo todo a ir mendigando, desde ir solo y a pie, como dice, ¿no? A ir acompañado con compañeros. O sea, pasó tantas cosas distintas que creo que todas hicieron que llegara a donde llegó, que al final es lo importante, ¿no? Y que se entregara como se entregó y que eso hoy a nosotros nos ayude a discernir la vida espiritual, que al final creo que es de las cosas más básicas de un cristiano. Pues muchas gracias. ¿Cuál es la parte más importante que veo de esta historia? Una de las cosas que me hace gracia es que si visito mi historia, en cada momento de mi historia me ha parecido lo más importante o lo más clave, cosas diferentes. Y quizás ahora lo más importante, o lo que veo más importante de la historia, es que lo más importante no es cómo era San Ignacio, que, bueno, yo soy psicóloga y si te pones a mirarlo con cuidado, pues tiene varios diagnósticos en cadena, uno detrás de otro, ¿no? Y ahora va por aquí, y ahora va por acá, y ahora el narcisismo, y ahora no sé qué, y ahora las alucinaciones, y dices, bueno, la cuestión no es la excepcionalidad de este hombre, que bueno, era intenso y era valioso y no se le puede quitar su parte en esta historia. Pero cómo todas esas flaquezas o limitaciones o problemas, lo único que hacen es generar espacio para Dios. Entonces eso me parece muy, muy importante, ver que es una persona que si lo miras todo el rato está enseñando defectos de distintos tipos y eso a mí me ayuda a pensar que, bueno, pues que esto no va de que uno lo haga perfecto. Y que quitaría un poquito la devoción mariana porque no va mucho conmigo y entonces es una parte de las historias que nunca sé explicar bien y nunca sé contar bien. El amor por la señora no va con mi historia. Bueno, quizá porque además él también iba de su señora a la otra señora y a mí las señoras pues nunca me han entusiasmado como le entusiasmaban a él. Creo que estoy contando más de lo que debería. No es este tipo de coloquio el que tendríamos que tener. Bueno, vamos a por la tercera pregunta y vamos a intentar reflectir para sacar algún provecho.
¿Qué creemos que dice esta historia a nuestra vida de hoy en día, ¿no? a la que nos ha tocado vivir esta semana, este mes, este año? ¿Qué parte de esta historia habla de nosotros mismos, o dónde estaríamos nosotros en esta historia si tuviéramos que participar, ¿no? Si nos metiéramos en la contemplación de esa historia, qué personaje, qué lugar, qué momento sería el que nos identificaría más? Y empieza José. Varias cosas. El cañonazo así más reciente fue el día que, trabajando en Bruselas, me llaman desde Beirut para anunciar la muerte de un jesuita en Homs, en Siria. Un mes antes habíamos estado en Beirut y entonces el provincial, justo que venía de visitar a los jesuitas en Siria, decía que no tenía manera de sacarlos de Homs porque no querían salir y que estaban sin absolutamente nada, se estaban comiendo hasta las hierbas del patio de la casa porque no tenían, sin embargo no podían abandonar a la gente, ¿no? Y Frans van der Lugt, que fue este jesuita, 73 años, psicólogo, a lo que se dedicaba era simplemente a no rechazar ningún grupo y a generar lugares y espacios y peregrinaciones de encuentro entre chiitas, sunitas y distintos cristianos. Y ese no querer salir de allí y ese no querer afiliarse, ni potenciar, ni negar ningún grupo fue lo que le llevó a la muerte. Para mí fue un cañonazo porque esto ha generado mucha vida también. Su lugar de muerte es un santuario hoy en día donde se siguen encontrando las distintas personas de distintas denominaciones religiosas, ¿no? Y esto pues sigue pasando, y sin embargo a la vez, cuando en Bruselas ves que muchos de los becarios que han hecho una carrera estupenda para lograr estar trabajando allí en la comisión y en el Parlamento, cuando llega la pandemia y tienen que quedarse confinados en casa, son personas que no tienen herramientas como para estar encerrados consigo mismo 24 horas al día. Entonces, ver un contraste de personas, de experiencias, y cómo ir acompañando eso para dar esas herramientas de poder mirar al mundo desde ahora, ¿no? Y un paso más también sería, que yo creo que es parte de la espiritualidad ignaciana actualizada, sería el cómo pasar de lo que es un discernimiento personal, de cómo cada uno va viendo sus historias de conversión, del ¿y ahora qué, Señor, qué quieres de mí?, a eso vivirlo en grupo, a eso vivirlo con un discernimiento comunitario. Y durante mucho tiempo también no hay discernimiento, hay deliberación, la indiferencia no puede ser vivida por un grupo, pero sí existe el consenso. Bueno, yo por mí ahora y por mi experiencia con CVX, lo que voy viendo es que es posible el discernimiento en común, que es posible ponerse a escuchar a Dios y un grupo se convierte también y pasa por las mismas dinámicas que una persona pasa en ejercicios o en su vida espiritual. Poder ver eso y poderlo acompañar, bueno, pues también es un privilegio que tengo, ¿no? Por meter también otras dimensiones y otra. Entonces, lo que es la experiencia de comunidad global. Yo en un trabajo he tenido que estar muy acompañando en los sitios y sin embargo ahora es más a través de tener una ventana al mundo y unos medios que son los que me ponen en contacto con todavía un mundo más grande que Europa y Oriente Próximo, ¿no? Y ver que es posible el vivir todo esto en comunidad y vivir el discernimiento pues a un nivel global. Y eso es muy bonito de ver y acompañar. Gracias. Bueno, cuando leí esta pregunta, la verdad es que dije, pues vamos a hacer un ejercicio de imaginación ignaciana como las de los ejercicios, porque digo, ¿dónde me veo yo en la vida de San Ignacio, que somos tan diferentes, ¿no? Pero bueno, se me hizo la luz por dos motivos. Me veía en mi momento actual, vital, ¿no? Justo después de que Ignacio hace esos primeros votos con sus compañeros en Montmartre. ¿Por qué? Bueno, porque está con otros compañeros y yo reflexionando sobre mí misma, digo, en las misiones en las que estoy o vocaciones en las que estoy implicada hoy, todas son con otra gente. En mi caso, ¿no? Pues la vida familiar es bastante claro que es con otra gente, ¿no? O la vida parroquial, pero incluso la vida intelectual, aunque a veces parece que vamos un poco de llaneros solitarios, en realidad nos necesitamos todos, ¿no? Y es algo muy comunitario y sobre todo si estamos hablando de Dios en una facultad de teología,
al que nunca vamos a agotar, o sea que nos necesitamos todos más que nunca, ¿no? Y el segundo motivo por el que me veía en ese momento es porque de la conversión de Ignacio considero que hay como que ya lo grande está hecho, o sea, ya el paso grande de conversión vital ya está hecho, pero todavía le queda tanto por delante, ¿no? Para pues dar forma a lo que será la futura compañía, para buscar cuál es el lugar de la compañía del mundo, tal. Entonces yo estoy un poco igual, yo ya me he tomado compromisos personales importantes como casarme, tener hijos, estudiar, implicarme en la vida de la Iglesia, pero bueno, todavía soy bastante joven y sé que queda mucho por delante, ¿no? Y bueno, creo que todo eso que queda por delante me va a exigir mucha creatividad para poder contestar a ello. Y la clave ignaciana que más me venía para todo eso es el discernimiento, ¿no? Porque cuando tienes que como que responder a vocaciones que a priori parecen muy distintas y cada una va a tirar para un lado, pues creo que hace falta mucho discernimiento para saber cómo llevarlo todo, ¿no? Pues muchas gracias, Marta. ¿Y Luis? Bueno, a mí la vida de Ignacio, especialmente la conversión, su conversión, el proceso que va haciendo hasta que funda la compañía, ¿no? A mí me ha servido para ir andando también en mi vocación a ser jesuita, ¿no? Y me ha ayudado, bueno, veo algún paralelismo, por ejemplo, en lo que decía de los fracasos. Eso, pues para mí ha sido muy importante y puedo identificarlos, ¿no? Los fracasos más sonados en mi vida que me han ido ayudando a madurar y a crecer en determinados aspectos, y también y cómo me han ayudado a hacer una cosa que a mí siempre me había parecido, bueno, es que ni me lo había planteado, que es dar el paso para ser jesuita, porque yo es una cosa que no me explico cómo bueno, a veces no me explico ni cómo pude hacer, pero muchas veces cuesta mucho decir, es que no sé cómo explicarlo. Para mí es una cosa muy, vamos, que digo, esto en una situación normal no me hubiese pasado, pero en cambio a raíz de esas experiencias en la vida y de lo que yo, pues lo que ha sido mi vida, y en la cual estos fracasos sí que tienen mucho que ver, pues de repente se dio y me permitieron a mí pues escuchar o sentirme llamado a ser jesuita. Y hay otra cosa también de la vida de Ignacio que a mí también me ayuda en lo que es mi vocación, y es teniendo bueno, como decías, Ana, la personalidad de Ignacio. Bueno, yo no soy psicólogo y no tengo ni idea, pero salta un poco a la vista que no era una persona que te puedas, o sea, moderada, o que tenía ciertas cosas que decía, jolín, esto es muy distinto, o sea, no es una persona ideal que podríamos tener en la cabeza. Lo mismo me pasaba, curiosamente, cuando hicimos las cartas de Pablo, ¿no? Me pasaba lo mismo con San Pablo, porque yo pensaba, pues no me hubiese gustado encontrarme con él. Y fíjate, después todo lo que salió de allí. Y eso me ayudaba muchísimo para darme cuenta que Dios hace con nosotros lo que Él quiere si nos dejamos, ¿no? Y podemos tener unas cualidades pues que no nos escogerían para salir en la tele, para lo que sea, o no nos escogerían para tener no sé qué cargo que es muy importante, o podemos tener esas cualidades, pero en cambio si nos dejamos y nos ponemos en las manos de Dios, Dios puede hacer con nosotros lo que queramos. Lo que queramos no, lo que quiera Él. Entonces, bueno, eso a mí me ayudaba mucho, porque pues cuando estás en el noviciado, cuando te planteas ser jesuita, pues bueno, funcionan en la cabeza muchas cosas, idealizaciones y cosas de estas, ¿no?
Y yo veía a otros compañeros de mi edad o otros jesuitas que decía, pero yo esto yo no puedo ser jesuita porque mira estos lo bien que lo hacen todo, lo que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y en cambio ver precisamente a Ignacio, pues que con unas limitaciones muy grandes para determinadas cosas, lo que hizo Dios con él, ¿no? Pues a mí me ayudó muchísimo. Pues muchas gracias. Yo cuando escribía las preguntas pensaba, pues yo ahora estaría a la espera de salir para Jerusalén, ¿no? Con un montón de energía acumulada, un plan y frenada por las circunstancias, ¿no? Bueno, creo que la pandemia me ha puesto un poco ahí, entonces noto como además la energía se me va acumulando y no voy para adelante. Y escuchando esta mañana al decano, he pensado, ay, ¿y si estuviera yo en vela? Si estuviera velando armas, todo preparado, mis armas ahí puestas, pero si me tomara este tiempo no tanto como un retraso, como una preparación. Así que, bueno, pues no puedo contestar porque estoy en proceso ahora mismo sobre qué es exactamente donde me colocaría. Vamos a por la pregunta 4, que puede que sea la última, dependiendo de cómo se anime el personal a participar, compartiendo hacia dónde creemos que esta historia nos lleva o a dónde nos impulsa recordar y celebrar la conversión de San Ignacio hoy. Podemos pensar a lo mejor en qué creemos que está necesitado de conversión en nuestras vidas o en los ámbitos en los que trabajamos, en la familia, en la educación, en la universidad, en la espiritualidad ignaciana, en la pastoral juvenil, en la iglesia. Bueno, cada uno en los ámbitos en los que trabaja cada día. ¿Qué necesitaría conversión? Y cómo puede esta historia de San Ignacio inspirar esos procesos de conversión. Y empezamos por Marta. Bueno, yo me muevo en ambientes bastante diferentes y lo curioso es que cuando pensaba sobre esto me salían todos lo mismo. Porque mi sensación es que hay un signo de los tiempos que en el fondo nos está pasando a todos y quien esté libre de ello, por favor, que tire la primera piedra. Es que vivimos como muy acelerados, ¿no? Vivimos como si estuviéramos pulsando el botón del mando de la tele de adelantar y estamos en esa velocidad, pero al mismo tiempo lo queremos hacer todo muy bien. Entonces acabamos colapsando, ¿no? Porque no damos abasto a esas velocidades y encima queriendo responder bien a todo. Y esto, bueno, ya os digo que yo lo veo en ámbitos tan distintos como el ámbito académico, que no hace falta poner ejemplos porque todos lo sabemos, ¿no? Que si los sexenios, que si los artículos, que si las publicaciones, que si las clases, que si ahora tengo que preparar esta otra cosa. En el ámbito de la conciliación familiar no os quiero contar más, claro. Y ahora con los confinamientos, que el aula de mi hijo la han confinado, pero es que tengo esto de trabajo y a ver cómo reconcilio esto. O es que ahora a este hijo le toca médico, pero a este otro no sé qué. Suma y sigue, ¿no? Pero luego hablo con otros amigos que son de ámbitos a lo mejor no eclesiales o de otros ámbitos laborales muy diferentes de este y a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Todo el mundo está como pasado de revoluciones, ¿no? Y hablo con personas que son consagradas o con sacerdotes diocesanos y notas también lo mismo, aunque viven una vocación muy diferente de la mía, ¿no? Entonces digo, bueno, pues igual es que hay como un factor común aquí, ¿no? Que está necesitado de conversión y que yo creo que es que necesitamos más paz espiritual, ¿no? Que vivimos un poquito pasados de rosca porque lo que nos falta es esa paz. Y entonces, al pensar en San Ignacio y lo que nos puede aportar hoy, pues yo creo que ahí hay un filón de oro, porque ¿por dónde empiezan los ejercicios? El principio y fundamento, ¿no? O sea, la experiencia de San Ignacio es haber detectado cuál es ese fundamento, cuál es ese centro que centra la vida, que nos da esa paz, y que esa paz no es sinónimo de inactividad, no es sinónimo de tranquilidad. Será que no hizo 40.000 cosas él también, ¿no? Y yo creo que también, o sea, también vivimos en el mundo que vivimos, por intentar buscar la paz no quiere decir que ahora dejemos de hacer todo lo que estamos haciendo, ni que esas dinámicas de alguna manera no estén ahí, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que funciona así, entonces hay un poco que pactar con eso, ¿no? Y una tensión en la vida para responder a todo siempre va a haber. Pero yo creo que la paz está relacionada con desde dónde se viven todas esas cosas. Si se viven con la ansiedad que hoy en día yo veo en mucha gente y que se nos acaba pegando, o si se vive como desde una
no sé cómo explicarlo, como una quietud espiritual, ¿no? Como una confianza interna de que uno está sentado en Dios, que es lo importante, ¿no? Y todo lo demás, tanto cuanto, ¿no? Entonces, yo creo que esa intuición de San Ignacio, primero nos vendría bien en la Iglesia, porque se nos han pegado las otras dinámicas demasiado a menudo, y nos vendría muy bien también para evangelizar, porque yo creo que lo que la gente busca hoy es eso. Lo que la gente está... Hablaba antes el profesor Quinza del deseo, y digo, si es que es justo eso, estamos deseando cosas que no son las que llenan ese anhelo profundo que tenemos, y lo que anhelamos profundamente es esa paz, pero estamos pasados de rosca porque estamos como dirigiéndonos hacia donde no es, ¿no? Entonces yo creo que en la tradición ignaciana tenemos un filón muy bueno, y bueno, sé que se utiliza bien, ¿no?, para acompañar a la gente, pero bueno, no sé, como que me venía eso de buscar la paz a través de buscar cuál es el centro de la vida, y lo demás, saber que es un medio y no convertirlo en un fin, ¿no? Y a lo mejor sigues teniendo 1000 problemas y 1000 cosas que hacer, pero yo creo que se viven de otra manera. Bueno, esta es la teoría, luego para ponerlo en la práctica también es exigente. Pues muchas gracias y escuchamos a Luis. Bueno, yo ahora estoy trabajando con jóvenes y muchas veces pienso, claro, ¿qué les podría decir lo que estamos celebrando, ¿no?, la conversión de Ignacio? ¿Qué les podría decir a ellos o cómo vivirlo en las actividades que hacemos, ¿no? Y yo creo que me daría por satisfecho si fuésemos capaces de ser un poco más conscientes del propio límite, y después que es ser conscientes o darnos cuenta de cómo esto nos abre una puerta a Dios. Porque claro, ser conscientes del propio límite en el fondo es ser conscientes de la realidad, de nuestra realidad, ¿no? Y tiene mucho que ver esto, yo creo, con ser humildes, tal como lo expresaba Santa Teresa, ¿no?, lo de que la humildad es andar en verdad, porque eso nos permitiría ser mucho más conscientes, creo yo, de nuestra realidad, de nuestra dependencia los unos de los otros, de la relación con Dios, o cómo Dios está en nuestra vida, y eso tiene ramificaciones en 1000 aspectos, pues desde la ecología, ser conscientes de cómo dependemos del resto de la creación, ¿no? Ser conscientes de cómo nosotros mismos somos creados, ser conscientes de nuestra relación con la sociedad. Bueno, hay muchos desafíos que están en la agenda pública que tienen que ver con eso, creo yo, con la percepción de uno mismo como lo que somos, y nos ayudaría mucho, creo yo, llevarlo hacerlo realidad en nuestra vida. José. Bueno, no es fácil la pregunta, pero es necesaria. Es necesaria, porque celebrar un 5º centenario sin mirar hacia ¿y ahora qué?, pues sería precisamente traicionar lo que implica esa conversión, ¿no? Y yo creo que Dios sigue haciendo de las suyas con las nuestras. Dios sigue trabajando, mientras nosotros, bueno, pues podemos estar más distraídos o menos, y necesitamos como centrarnos a veces un poco más, y eso le llamamos conversión, mirar las cosas desde Dios, ¿no? Yo creo que la primera sería la conversión al agradecimiento, al sentir que todo viene de Dios. Y eso a lo mejor reduciría y rebajaría nuestras ganas de hacerlo todo bien y tal, sino que viene de Dios, y que no nos ganamos el cielo por parcelas, sino que agradecemos en todo lo que hacemos, porque ya hemos recibido ese cielo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, el agradecimiento es clave. Luego también diría una conversión a los pobres, que aquí no sobra nadie, que todo lo que yo hago de estudios, ¿a quién beneficia? Pues entre ellos tienes que estar los del Evangelio, ¿no?, los pobres, que su carencia de oportunidades es una oportunidad para cada uno de nosotros desde donde estamos, ¿no? Pues vivir eso también nos va a poner en la línea de Jesús, ¿no? Luego una conversión ecológica, pero porque es de justicia y porque va unido al cuidado del planeta, el cuidado de los pobres, el cuidado de las oportunidades, el que
es una manera igualitaria y vivir la radical igualdad es parte del Evangelio, ¿no? Y de ahí también se deriva una conversión a la diversidad. Diversidad que puede ser de religiones, de culturas, de sexualidad, de maneras de vivir las cosas, porque en esa diversidad es precisamente donde habla el Espíritu Santo y donde nos mueve a empezar cosas nuevas, ¿no? Y sin esa apertura al otro distinto, pues yo creo que nos perdemos mucho de un diálogo sincero y transparente, ¿no? Y todo esto vivirlo en la Iglesia. Yo creo que también necesitamos una conversión eclesial hacia un vivir más desde el discernimiento, desde el caminar juntos, desde el pensar que no ponernos etiquetas, no dividirnos entre nosotros, no andar diciendo otras categorías que no son las nuestras, izquierdas, derechas, tradicionales, carcas, esto les gusta, esto. Yo creo que vivir en Iglesia donde caemos todos y donde todos vamos formando siguiendo el Evangelio, cada uno es donde estamos, una iglesia grande donde todos cabemos y donde estamos en un momento bueno de la historia de la Iglesia. Yo creo que una mirada en positivo al ser cristiano y a la Iglesia, yo creo que eso también es parte de una conversión que no nos sale en el día a día muchas veces, ¿no? Y bueno, pues y desde ahí el discernimiento en común como herramienta, ¿no? La escucha activa, el ponerse en manos de Dios y eso, dejar que el Dios que va haciendo de las suyas pues siga usando las nuestras. Me resuena mucho esto que estabas diciendo con lo que había pensado yo, ¿no? La idea de cómo en la experiencia de Ignacio el encontrarse con Dios y fiarse de Él, de repente le ayuda a ser valiente y a no intentar nadar y guardar la ropa y a ir tomando decisiones valientes. Y a mí me parece que parte de la conversión pendiente tiene que ver con dejar de intentar nadar y guardar la ropa, a lo mejor como universidad, como familia, como escuelas, y confiar, ¿no? Confiar y llevarnos hacia donde Dios nos lleva. Y a mí me parece que, bueno, si confiáramos más, pues abordaríamos con más decisión el tema de los abusos, por ejemplo, que me parece que eso es ponerse en verdad y tiene que ser para bien, o haríamos escuelas y parroquias más inclusivas, acogiendo con más decisión a las personas pues con discapacidades o a las personas homosexuales, y me parece que si no quisiéramos nadar y guardar la ropa, pues haríamos mejor con esas cuestiones. Creo que lo haríamos mejor también en la universidad, que estamos dándole la mitad a Dios y la mitad al diablo, la mitad al César, la mitad a Dios, y estamos siempre ahí viendo cuáles son las mitades, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría ser valiente, pero de ese valor que nace de saber que uno está en buenas manos, no el valor del que se impulsa a sí mismo, sino el valor del que se sabe, ¿cómo decías? Holding, del que se sabe bien agarrado, ¿no? Bueno, pues estas eran las preguntas. Yo lanzaría al auditorio esta pregunta sobre qué espacios están necesitados de conversión, por si hay alguna aportación extra, pero a medida que iba transcurriendo la mañana he pensado, bueno, quizá todas estas preguntas hablan mucho de Ignacio y de nosotros mismos, ¿no? De cómo somos nosotros, de cómo nos gustaría parecernos a Ignacio. Pero me parece que a traición, y es una pregunta que si queréis contestáis y si no, porque está un poco a traición, preguntarnos qué nos dice esta historia no sobre nosotros mismos, no sobre Ignacio, no sobre nuestra Iglesia, sino qué nos dice sobre Dios, porque bueno, la mitad de la historia depende de Él. Podría ser a lo mejor una buena manera de cerrar la mesa. Al mismo tiempo que invitar a todos los participantes a decirnos, bueno, pues cualquiera de estas preguntas, especialmente qué parte de nuestro mundo creéis que está necesitado de conversión, pues os invitamos a compartirlo. Así que si queréis en la mesa o si quieren ustedes del público, está abierta la intervención libre.